Detrás de cada persona que ha construido un sueño, que ha logrado sus metas financieras, siempre hay una historia. Ese cuento de que se hizo solo para mí no existe. Detrás del éxito siempre hay equipo, siempre hay personas que fueron claves en el momento de ese crecimiento financiero. El invitado de hoy es una persona muy cercana a mi corazón. Su nombre es Rubén Hernández. Como pueden ver, comparte mi apellido porque es mi hermano. Así que, bueno, yo le digo cariñosamente Rubencho. Rubencho, bienvenido a Claro con Caro. ¿Qué más, Caro? Bueno, no, feliz de tenerte acá y que nos abramos un poquito a esa historia de tu emprender. Okay. ¿Cómo empezó? Porque tú eras un estudiante universitario en el que no pensabas que ibas a empezar a emprender a la edad que empezaste. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue eso. Ok. Pues a ver, yo diría que uno podría remontar todo esto como a aspectos muy circunstanciales, ¿cierto? Yo termino mi bachillerato, me voy de intercambio, pues a aprender otro idioma, regreso. Y una vez regreso, comienzo la universidad, pero en ese mismo momento, pues la familia, ustedes emprenden un proyecto de irse de acá del país, ¿cierto? Eh, Todo esto termina en una situación en la que o yo me iba o me quedaba acá en Colombia, ¿cierto? Pero que finalmente las circunstancias hacen que yo termine quedándome acá en la carrera, estudiando. La familia tenía una empresa, tenía más que una empresa, un negocio, era un negocio de comercialización de autopartes. Y cuando mi papá y ustedes ya están todos por fuera del país, toda la estrategia que él había montado para manejar el negocio radicaba en contratar como un tercer administrador, ¿cierto? Yo en ese momento tenía 19 años recién cumplidos y en alguna conversación telefónica yo le digo a mi papá, vení, ¿vos querés que yo me haga cargo del negocio? Pues la verdad se lo dije pues sin ninguna expectativa, sin esperar como una respuesta clara de él y él lo único que me dijo, vení, ¿a vos te gustaría? Y ese a vos te gustaría yo creo que fue como un tema importante en términos de, más que de sus necesidades, de él entender cuáles eran mis sueños, ¿cierto? Y ese yo me gustaría, pues para mí fue como, si para vos es importante y es lo que querés, a mí me encantaría, ¿cierto? Hablando con mi papá. Si no, yo resuelvo mi situación, ¿cierto? Cuando él me dice, listo, dale, arranca y ponete al frente del negocio, eh, pues yo era muy sardino, como te decía, uno ahí decía, yo no sé quién era más osado, o yo queriéndome meter a eso, o mi papá queriéndome delegar, pues como todo ese esquema de trabajo, al final cada era su negocio, su emprendimiento, ¿cierto? Una empresa que en ese momento tenía ya 28, 30 años más o menos. Y ahí es donde yo ingreso pues como a trabajar, digámoslo así, en la empresa de la familia. Ven, hagamos acá un paréntesis. Tú eras un niño, pues digámoslo niño, todavía en ese entonces, donde habías crecido sin necesidades, o sea, los dos crecimos muy acomodados. Eh, Mis papás se habían encargado de siempre mostrarnos lo que era trabajar y hacer las cosas siempre bien, pero a la misma vez tú no creo que estabas como listo, digámoslo así, para, bueno, es que a partir de hoy soy el gerente de la compañía y eso qué significa, o sea, ¿cómo mantuviste esa humildad de si yo soy el hijo del dueño, pero yo no sé nada del negocio, pues lo básico, digámoslo así? ¿Cuál fue tu estrategia? ¿Cómo diseñaste esa estrategia? ¿Quién fue tu guía o fue puro instinto? Ok, no, yo pienso que pues, la estrategia no fue mía, la estrategia fue de mi papá, ¿cierto? Y cuando él acepta que yo me quede trabajando acá, él me dice, listo,
yo me meto en ese proyecto con vos, pero vos vas a conocer el negocio desde todos los ámbitos, ¿cierto? Y ese conocerlo desde todos los ámbitos significó no arrancar como gerente, ¿cierto? Como ese gerente hijo del dueño. Significó arrancar en la parte operativa, ¿cierto? Yo en la empresa fui mensajero, fui tornero, fui mecánico, ¿cierto? Y me moví por todos esos ámbitos. Y como te digo, yo creo que fue la estrategia de él, más que con la necesidad de, de hacerme aterrizar en cuál era, o qué era, cuál era el proceso. Yo creo que fue más también una estrategia frente a que conociera el negocio desde todos los perfiles, ¿cierto? Entonces, como te digo, no, la estrategia no fue mía. Yo pienso que ahí el estratega fue él. Y creo que eso fue un tema clave y trascendental para yo entender el negocio de la forma que lo entiendo hoy. Obviamente, en ese estar en ese día a día y en ese contacto directo con los colaboradores, eh, pues que adicionalmente eran empleados como yo, que me conocían a mí desde muy pequeñito, yo creo que es lo que termina permitiéndome a mí gestar una relación como líder eh, de la que seguramente vamos a hablar ahorita, y el cómo me brinda todas esas herramientas y elementos para yo poder catapultar hoy un equipo de trabajo. Eh, entonces, como te digo, yo creo que hubo cosas circunstanciales desde la estrategia, ¿cierto? Pero creo que también hubo otras muy pensadas por él, o sea, muy pensadas por mi papá. Hagamos acá un paréntesis, porque esto no solamente es para emprendedores, esto también es para padres y madres. Tú y yo, los dos, somos grandes admiradores de nuestros padres. Eh, yo creo que los dos sentimos lo mismo, los impulsadores que ellos fueron en nuestra formación. Entonces, si hoy como papá miras lo que mi papá hizo, ¿tú qué le dirías a una persona que está viendo que su hijo es o perezoso o que no tiene motivación, que los quieren vincular al negocio de la familia, pero que de pronto el hijo no está mostrando interés, o ese hijo que quiere empezar de una de gerente y no como mensajero? ¿Tú qué le aconsejarías hoy a un papá que está en esa situación? ¿Qué crees que fue lo que a ti te supo llevar? Claro, yo creo que hubo varios aspectos. A ver, yo creo que el primero es que uno entender la historia termina siendo un catalizador de muchos procesos de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, el uno poder conocer la historia de generaciones anteriores, yo creo que le brinda a uno la posibilidad de tener una visión más clara de qué es un proceso de crecimiento dentro de una empresa, ¿cierto? Eh, Eso por un lado. Por otro lado, yo diría que el tema de la seguridad, la confianza, ¿cierto? Que mis papás gestaron en mí, eh, ese sentir, ese sentir como que uno puede con todo, ¿cierto? Que de hecho, ya como adulto también te digo, o sea, eso genera a la hora de la verdad otra cantidad de retos adversos a eso, ¿cierto? Porque cuando a vos te dicen es que vos podés con todo, vos te lo crees, ¿cierto? Entonces, manejar eso es una línea muy delgadita, ¿cierto? A nivel del crecimiento personal, de la proyección, de las metas que te trazas, y de cómo vos también aterrizas muchas veces todo eso en términos de entender también tus limitaciones, ¿cierto? Pero para el caso preciso del que estamos hablando, yo creo que ese tema de la seguridad y de uno poderle dar a un hijo ese espaldarazo, ¿cierto? De decir, ¿sabes qué? Es que yo estoy aquí acompañándote, ¿cierto? Y sin importar el resultado final, sino el proceso, ¿cierto? Yo estoy Aquí aquí con estoy. vos. Entonces yo creo que de ahí se desprenden muchas cosas en términos de crianza, ¿cierto? Y de educación. Eh, lo otro que me parece
hoy que es un reto pues para los que somos papás y para los que vivimos el cuento de la paternidad, es uno cómo le hace entender a una generación hoy que vive procesos supuestamente rápidos, ¿cierto? Que situaciones de desarrollo de actividades y de resultados mucho más rápidas, ¿cómo le haces entender que a veces lo más importante es el proceso y no el resultado, ¿cierto? Eso me parece que es un reto para la crianza pues, y para la educación hoy. Bueno, ahora hablemos de ese proceso. Ujú, Entonces llegas allá trabajando como mecánico. A mí ujú. esas historias me encantan. Cómo sin ser ingeniero, porque estabas estudiando administración de empresas, poco a poco te conocían como el ingeniero Rubén. O sea, llegaste a tener ¿qué fue esa motivación a quiero saber lo suficiente como para poderme desenvolver en este campo y cuando menos piensas sabías más y eres de las personas que más conoce el tema en el país, yo creo. O sea, ¿qué te lleva a eso? ¿Cómo fue ese proceso? Pues yo digo que hay un tema fundamental como en todo, que es la pasión. A mí el tema sin yo estudiar ingeniería mecánica, eh, para mí la mecánica era un tema que me apasionaba, ¿cierto? Entonces, pues disto mucho de ser un ingeniero, por supuesto, pero en el ámbito que yo me desenvuelvo, digamos que por la experiencia, por estudiar, pues he adquirido conocimientos importantes, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese proceso se desprende de la combinación de abordar los conocimientos de la experiencia que había ya en el equipo de trabajo, ¿cierto? Y de abordar conocimientos por mi cuenta, ¿cierto? En la academia. Pero todo eso muy motivado, como te digo, porque era algo que me gustaba. Era algo que yo en algún momento veía como un hobby, ¿cierto? A mí los carros, la mecánica, las transmisiones, para mí era más un tema de hobby. Eh, yo quería ser, la verdad, yo no me imaginaba siendo, de hecho, independiente, ¿cierto? Yo no me imaginaba siendo ni independiente, ni empresario, ni emprendedor. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, una historia muy particular es que había arrancado la carrera de negocios internacionales hace muy poquito y cuando llegaron pues, como a vendernos la carrera, porque en realidad tristemente es lo que hacen muchas universidades, y vos tenés 17 años y te pintan una cantidad de pajaritos y yo decía, no, yo quiero ser yo quiero trabajar con una multinacional, pues yo me imaginaba así. Obviamente las circunstancias me llevaron a otra cosa, eh, pero esa otra cosa yo descubrí que era donde en realidad había una pasión más consciente, ¿cierto? En el hacer. Y creo que es lo que me permite levantarme todos los días contento, ¿cierto? A asumir retos y asumir responsabilidades. Tú sabes, yo a veces he hablado del tema de la educación y de lo que es la pasión y que si en este momento hay alguien escuchándonos que está tomando la decisión de qué estudiar, yo creo que, o sea, con tu ejemplo de vida es bien emocionante mostrar cómo, o sea, estabas estudiando administración de empresas, terminaste haciendo cosas de ingeniero y todo fue gracias entonces a esa pasión. Sí, yo creo que en ese uno autodescubrirse, obviamente las expectativas, la, la pasión cambia, ¿cierto? A mí, pues sí es algo que he hablado con amigos, pues con mi esposa. A mí me parece supremamente complejo uno tener que tomar la decisión de qué carrera estudiar a los 17 años, ¿cierto? Me parece que es muy retador y que uno deja ahí muchísimo al azar. Eh, yo creo que el consejo para una persona hoy que esté pensando en esa decisión, yo diría que el fundamental es, si siente que tiene que tomarse tiempo, que se lo tome. O si toma una decisión que cree que deba redireccionar, que lo haga, ¿cierto? Que lo haga sin temor, sin miedo, y si las circunstancias pues se lo permiten, ¿cierto? Lo que pasa es que al final esa decisión termina siendo el resultado de muchas cosas, ¿cierto? Ahora, como te digo, en mi caso yo terminé enfocando mi hacer a algo diferente a lo que estaba estudiando, em, pero las circunstancias me permitieron desarrollarme en eso, ¿cierto? Yo creo que, como te digo, el tema de
tomarse el tiempo es importante. Bueno, y ahora en ese proceso de, bueno, ya estoy aquí, te tocó entrar de cabeza al negocio, ¿cómo, cómo sientes que, o sea, cuál fue la influencia, digámoslo así, a nivel de equipo, a nivel de liderazgo, de tú empezar poco a poco con esos compañeros de trabajo, porque yo creo que se sentían como compañeros de trabajo más que como un jefe, a, bueno, pero es que yo también soy el líder y cómo mantener como esa jerarquía, cómo se empieza a delegar, cómo se empieza todo ese proceso de, bueno, de mensajero a jefe. Ok. ¿Cómo transcurre? Mira que, sabes que yo pienso que si algo cada vez me convenzo más es que el direccionamiento y la motivación en un equipo de trabajo no debería depender como de estándares jerárquicos, ¿cierto? Yo pienso que las jerarquías en muchas ocasiones terminan desvirtuando el verdadero propósito de un equipo, ¿cierto? A mí, por la naturaleza de cómo entré a trabajar allá y que habían personas que ya me conocían, obviamente mi enfoque hacia ellos y mi aproximación hacia ellos era diferente, ¿cierto? Entonces, primero no entré como un jefe, ¿cierto? Entré más como un líder. Entonces, yo creo que eso fue el primer tema, porque era quien tenía en ese momento como la responsabilidad del negocio, pero cuando yo entré, pues obviamente ellos conocían, sabían más que yo, ¿cierto? Estaba todo el tema de su experiencia, de estar ahí vinculados. Yo creo que en ese momento la capacidad también de yo sublevarme ante ese conocimiento fue importante, ¿cierto? Como vení, pues yo vengo acá a aprender, ¿cierto? Pero mi conexión con ellos fue desde entender como todos los aspectos emocionales de cada uno y cómo yo empiezo a conectarme con cada uno de ellos en aspectos como eran empleados que llevan muchos años trabajando, ¿cierto? La mayoría. Entonces yo me acuerdo que eran como conversaciones como, ven y cuáles son tus sueños, ¿cierto? Y cuáles son tus metas personales, individuales. Y contame tu familia, cuáles son esos retos que tienes, ¿cierto? Y cuando uno empieza como a entender ese compañero de trabajo, ¿cierto? Desde su humanidad, ¿cierto? Desde sus retos, sus capacidades, sus miedos. Y uno empieza a leer a esa persona como un ser humano común y corriente, no como un ente productivo o un algoritmo. Yo pienso que uno ahí empieza a tener la oportunidad de gestar cosas motivacionales muy bonitas, ¿cierto? Entonces, eso hizo que uno de los aspectos hoy que nosotros utilizamos cuando estamos terminando los procesos de selección en la empresa es, hay una pregunta, digamos que el proceso siempre lo cierro yo, ¿cierto? Dependiendo del área al que vaya a vincular el empleado, pero hay una pregunta que es, ven y decime cuáles son tus sueños, ¿cierto? Y ese cuáles son tus sueños, eso queda por escrito en la hoja de vida del trabajador cuando ingresa. Y cuando uno empieza a revisar todo eso y venía a ver, esta empresa cómo aportó a eso, y uno ve que hay resultados bacanísimos, uno dice, bueno, es que ahí es donde se generó el verdadero sentido de pertenencia, ¿cierto? Porque al final yo pienso que la pasión por lo que haces es muy importante, pero esa pasión por lo que haces termina siendo un pedacito de tu paso acá por la vida, ¿cierto? Que se compone de muchas cosas. Entonces esa forma de integrar todo eso termina siendo lo que verdaderamente es vinculante en un trabajo de equipo. Nos hablas como de esa parte esencial a la hora de crear ese equipo. A alguien que está en ese proceso o que lleva mucho tiempo en ese proceso y tiene problemas sabiendo cómo cómo delegar. Creo que una de tus fuertes es eso y me encanta la forma en que tú manejas como todo ese proceso de confiar en el otro. Cuéntanos un poquito. Desde el punto de vista administrativo, yo creo que todo se compone de uno estructurar procesos claros, ¿cierto? Procesos y procedimientos. Eh,
Pues digamos que para alguien que tenga hoy un pequeño negocio, una pequeña empresa y que quiera empezar a, a gestar como un equipo de trabajo donde de verdad delega capacidades y responsabilidades, es muy importante tener claro cómo esos procesos dentro de la empresa. Eso se puede buscar desde diferentes ámbitos, ¿cierto? Por ejemplo, a nosotros lo que más nos ayudó fue el buscar una certificación en calidad, ¿cierto? Entonces esa certificación nos permitió como organizarnos en procesos y cosas así. Eso por un lado. Pero yo creo que aparte de ese componente de carácter pues, administrativo y de gestión de negocios, yo creo que ahí, como tú lo decías, hay un tema muy importante y es la confianza, ¿cierto? Yo como me involucro, yo como gestor, como líder, cómo me involucro con la confianza. Y yo creo que la confianza tiene un componente esencial y es que yo no confío en el otro, yo confío en mí, ¿cierto? Yo confío en el criterio que yo tenga sobre la persona que escogí, ¿cierto? Sobre lo que estoy delegando y eso me permite confiar en ti, ¿ya? Eh, digamos que eso fue un tema de aprendizaje importante en términos de cómo era el negocio cuando estaba en manos de mi papá y cómo se fue transformando cuando ya estaba en gestión mía, ¿cierto? Obviamente mi papá pues era vieja escuela, había unas circunstancias de negocio diferentes, entonces pues, mi papá era el típico, más que gerente, más era un policía, ¿cierto? O sea, que iba a cuidar el negocio, a cuidar que las cosas se hicieran bien, que no le robaran, que todo marchara como a él le parecía. Obviamente, generar o delegar procesos desde esa perspectiva es completamente difícil, ¿cierto? Porque al final lo que querés hacer es vos cómo transpones todas esas necesidades tuyas, ¿cierto? A unos procesos que no son claros para nadie, cómo los pones en un equipo de trabajo. Entonces, yo creo que ahí empiezan a conjugarse varias cositas, ¿cierto? Y es, listo, yo tengo unos procesos claros, pero al final esos procesos los ejecutan personas, ¿cierto? Personas con capacidades y con dificultades, personas que seguramente tienen variaciones emocionales todo el tiempo, ¿cierto? Como cualquier ser humano. Y yo creo que ese aspecto, el entender esa parte humana del equipo de trabajo, es en el que vos empezás a buscar cómo desarrollar, ¿cierto? O sea, cómo yo logro un compromiso a pesar de, ¿cierto? Eh, a mí mi papá me goza, pues, o me goza no, me decía, no, es que vos sos muy confiado, ¿cierto? Yo le decía, no, no es que yo sea confiado, yo siento que yo confío en mí, como te decía, ¿cierto? Yo siento que yo confío adicionalmente en un equilibrio de la vida, si lo ponemos en términos pues como energéticos, yo siento que mi labor y mi gestión no es velar porque la gente no me defraude, ¿cierto? Yo tengo unos resultados claros en los que obviamente el equipo se concentra, ¿ya? Y desde ahí yo mido las cosas. Pero yo no puedo ponerme en la tarea de buscar una confianza en el otro o que el otro me dé una confianza, ¿cierto? Eso en términos, yo diría que eso en términos psicológicos es imposible. En cualquier aspecto. En cualquier relación, ¿cierto? Total. Trabajador, empleado, esposo, esposa, ¿cierto? Entonces, al final, yo veo que la construcción de la confianza es un tema que nace desde uno, ¿cierto? Nace desde uno, es más yo podría decir que es más como una doctrina de vida, ¿cierto? Como un estilo de vida. Eh, y al final también, ponete a pensar una cosa, la confianza tiene algo muy interesante en términos de, de la pérdida del control, ¿cierto? Y yo creo que si algo le cuesta a un emprendedor o o a un mal llamado líder controlador, es eso, o sea, yo cómo suelto el control de las cosas. Yo pienso que un líder, al final, el liderazgo yo creo que se resume en algo,
más trascendental y es en la motivación. Yo pienso que ahí es donde está como la fuerza del líder, ¿cierto? Yo cómo me convierto en un motivador de un equipo de trabajo, de una persona. Bueno, y has pasado muchos ciclos ya, ahora como jefe, digámoslo así, ya un par de décadas. ¿Qué dirías tú que ha sido clave en los momentos difíciles? No solamente personales, en situaciones del equipo difíciles, en situaciones económicas difíciles. ¿Qué dirías tú que es clave a nivel de equipo para esos momentos? Bueno, aparte de ese tema que ya hablamos, que es el de la confianza, yo creo que hay un aspecto bien importante y es cómo yo en medio de esas situaciones adversas eh, le quito al equipo esa carga emocional, ¿cierto? De la búsqueda de la búsqueda de la solución. Y más bien enfoco eso es a cómo busco oportunidades, ¿cierto? Entonces, yo pienso que lo que nos pasa en muchas situaciones a las empresas es que encontramos un problema y nos enfocamos solamente en cómo solucionamos el problema. Y nos vuelve muy miope, ¿cierto? Porque entonces vos te concentras solamente, listo, tengo un problema en una línea de producto, ¿cierto? Que se cayeron las ventas, por decir algo. ¿Cómo me enfoco en levantar otra vez esa línea, ¿cierto? Y dejas pasar una cantidad de cosas por los lados que no te estás dando cuenta, ¿cierto? Eh, es muy particular porque han habido situaciones fortuitas, obviamente, y que llegan de la nada y que hoy se han convertido como en líneas de negocio muy importantes nuestras. Y que si yo hago, pues si miro el retrovisor, casi que la idea pues no salió de mí, ¿cierto? La idea salió de alguien que está ahí en la operatividad, ¿cierto? Todo el tiempo. Eh, Eso se une con un tema y es escuchar, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto que me decías de, bueno, uno, ¿qué puede hacer? Yo creo que a veces también hay que no hacer, ¿cierto? A veces hay que hacer una pausa, que es muy importante, y entender el entorno, ¿cierto? Eh, Dale a la gente la confianza para equivocarse. Yo creo que el tema del error gestionado es un gran motor de aprendizaje para los equipos, ¿cierto? Muchas veces más que un triunfo. Muchísimas veces más que un triunfo. Entonces, todos esos elementos, obviamente, cuando vos los montás como en un sistema de gestión humana, ¿cierto? Vos ves que la cantidad de información, las fuentes de información que encontrás para poder liderar o pasar por encima de una dificultad, termina siendo muchas, ¿ya? Pues no sé si a eso era a lo que te No, referías. no, perfecto. Y a la hora de celebrar triunfos, eh, ¿cuáles son tus estrategias? O sea, a nivel de reconocimientos o Mira, cómo se maneja. sabes que yo soy un gran convencido que uno tiene que hacer que los empleados no sean, no sean limitados por la quincena y por el salario, ¿cierto? A mí me parece que el compartir los buenos resultados y ese compartirlo, obviamente es en términos económicos, es un gran potenciador del crecimiento de cualquier empresa. Eh, Obviamente hay negocios que se facilitan más para abordar eso, ¿cierto? Que otros, pero, pero siento que es lo que de verdad premia como ese esfuerzo, ¿ya? Eh, Siento que hay personas que tienen desde adentro capacidades escondidas, no descubiertas por ellos mismos, y que hay situaciones de coyuntura o de celebración en las que ellos mismos las encuentran, ¿cierto? Yo creo que no hay nada más alentador para cualquier ser humano que encontrar o descubrirse, ¿cierto? Yo creo que eso es de las cosas más bacanas,
Entonces, yo creo que las empresas y los negocios también debemos propiciar eso. O sea, cómo logramos que quienes participamos en ella, que los equipos de trabajo que participamos en ella, nos descubramos, ¿cierto? Y darle oportunidades a todo el mundo. O sea, yo tengo historias muy particulares como personas que cuando yo estaba pequeño, pues y empecé el negocio, eran mensajeros, ¿cierto? Hoy son supervisores de bodega, ¿cierto? Personas que de pronto no tenían idea de cómo manejar un sistema, un computador, y hoy tienen la capacidad de hacerlo, que adicionalmente no tienen formación académica, pero que a través, pues, como de darle oportunidades y el niño se las hemos dado. Entonces, involucrarse uno con todos los procesos de crecimiento, no solamente de equipo de trabajo, sino individuales, creo que son una forma muy interesante de celebrar triunfos, ¿cierto? Si hay un empleado viendo esto, una persona que dice, no, es que yo nunca voy a tener mi propio negocio, yo quiero seguir como estoy, pero uy, qué rico que descubrieran mis talentos. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que es empleada, que siente que puede hacer más y que de pronto no le están creando ese espacio donde trabaja? O sea, ¿qué crees? ¿Cómo un empleado puede hacer que le abran ese espacio? No, yo creo que hay un tema importante y es como ese entorno, ¿cierto? Eh, y hay un tema cultural muy complejo en el ámbito nuestro y especialmente en la región nuestra, que ha ido cambiando, pues y cambia cada vez más, eh, pero que puede generar ciertas dificultades, ¿cierto? Ahora, el qué tanto quiera moverme yo de mi zona de confort o no, al final depende no de mi jefe, depende de De mí, uno. ¿cierto? Mm. Eso depende de mí. Entonces, yo creo que una de las razones por las que a veces no se encuentran esas oportunidades es porque nos quedamos paralizados y siendo esclavos de la quincena, ¿cierto? Y de pensar que no puedo encontrar algo mejor. Eh, y yo creo que ahí es donde uno a veces tiene que zarandearse un poquito y arriesgarse. O sea, yo pienso que al final todos los cambios denotan un porcentaje importante de riesgo, ¿cierto? ¿Qué tanto logro controlar ese riesgo o no? Pues ya es otro tema, ¿cierto? Riesgo e incomodidad, diría yo. Correcto. Ujú. Bueno, yo creo que esto es un tema extenso, pero dimos un muy buen resumen de la importancia de esa conexión emocional, llamémoslo así, a nivel de equipo, que más que un lujo es una necesidad. Así que agradezco ese compartir y ojalá sigamos con estas conversaciones, no solamente de emprendimientos, sino de crianza, de consejos para padres, para jefes, para empleados. Así que bueno, muchísimas gracias Bueno, y hasta la próxima. bueno, Caro, gracias a ti. Chao, chao. Chao.